Muy bien. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en De que dónde estés viendo estemos. esto. Eh, Pues buenos bueno, días. gracias por estar aquí mirando este contenido que estamos haciendo con mucha ilusión para poder aportar al conocimiento dentro del mundo de la alta sensibilidad. Y en este caso, pues estamos aquí con Marta Sanz, ¿no? Que es psiquiatra, eh, que es, digamos, licenciada en medicina y cirugía, doctora en psiquiatría y con amplia experiencia, digamos, en el área clínica, que ha colaborado con distintas instituciones, hospitales muy famosos en Madrid, por ejemplo, y actualmente pues tiene un proyecto o comparte de distintos proyectos, uno llamado We Find Be Mine, que está en Madrid, y también con el Hospital Ruber Internacional, con el cual también colabora. Y en ambos sitios hay proyectos, por ejemplo, de evaluación de la alta sensibilidad, lo cual es muy interesante, porque quiere decir que en el área más clínica, incluso de un hospital con renombre, pues ya se está esto tomando, digamos, en cuenta y es muy interesante. Y bueno, yo soy Leonardo Uncal, soy psicólogo, terapeuta familiar sistémico y especialista en personas altamente sensibles de distintas edades y sus familias, ¿no? Y aparte de eso, trabajo con estas personas a través de la ecopsicoterapia o psicoterapia guiada por la reconexión con la naturaleza. Así que bueno, bienvenida Marta, muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias. Gracias a ti. Encantada de estar aquí, la verdad. Y bueno, yo también estoy encantado de que estés aquí porque creo que este tema, como te comentaba, es muy interesante eh, porque, bueno, se habla de la alta sensibilidad muchas veces, pero no podemos olvidar que es un rasgo de la personalidad y eso no quita que como cualquier mortal, ¿no? Las personas altamente sensibles no estén expuestas a distintas situaciones en su vida que les hagan generar síntomas, síntomas que pueden ser compatibles con un trastorno mental o con lamentablemente una enfermedad de este tipo, ¿no? Y es un poco lo que también yo como psicoterapeuta con años trabajando en esta área y habiendo conocido a muchas personas, pues me encuentro en la realidad, que hay una complejidad, ¿no? Y viene una persona que efectivamente sí que puede que tenga el rasgo, pero resulta que también viene con otros problemas y aunque el abordaje, la mirada desde el rasgo les ayuda, pues a veces no es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, la idea es empezar un poco como a definir juntos así, pero bueno, te lo pregunto a ti, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre lo que sería el rasgo de la alta sensibilidad y lo que sería un trastorno mental? Claro, el rasgo, ¿no? Cualquier rasgo tiene que ver con una característica, con una cualidad que es estable en el tiempo y que es duradera y forma parte de cómo somos cada uno, ¿no? Bueno, hay un aprendizaje, también tiene un componente biológico y, bueno, son adaptaciones al entorno y al funcionamiento que nos ayudan a vivir. Algunas adaptaciones vienen bien para una cosa, peor para otras, pero en el conjunto de la persona hay un funcionamiento, digamos, adaptado. Las personas con alta sensibilidad tienen un rasgo de funcionamiento biológico que tiene que ver con cómo es su sistema nervioso central y su sistema nervioso vegetativo. Nunca es un trastorno, nunca es un problema, sino que es una cualidad como otras. Bueno, quizá no ha sido bien identificada a lo largo de los años y en este sentido estamos avanzando y estamos profundizando. Y además es una cualidad con muchísimas ventajas evolutivas, ¿no? Cuando alguien, tanto sea profesional como la propia persona, hace esta labor de identificar ese rasgo, muchas veces, por cómo funciona el cerebro, nos fijamos en lo negativo, en lo que puede dar síntomas, en lo que puede dar sufrimiento, pero hay que verlo en amplio porque realmente es una cualidad que tiene muchísimas ventajas y para identificar si alguien tiene esta cualidad o no, es necesario hacer la evaluación de ambas partes, ¿no? De las cosas en las que ayuda y facilita una incluso mucha mejor adaptación que otra gente y en las
cosas que, como es un rasgo de funcionamiento que puede generar un nivel de estrés alto, de alerta, bueno, pues si eso no se balancea y es de manera muy continuada, te puede llevar a enfermar. Pero como bien dices, Leonardo, todas las personas, sean altamente sensibles, sean extrovertidas, introvertidas o el rasgo que tengan, son vulnerables y pueden tener cualquier patología, ¿no? ¿Y cómo distinguimos la patología? Esto que planteas es muy importante y en la clínica es bastante complejo, la verdad, es bastante complejo a veces, no siempre. Y yo creo que la gente con alta sensibilidad es especialmente complejo, precisamente por su intensidad emocional, por su forma de expresión y porque, claro, cuando planteamos algo, vamos a un médico, un profesional, a cualquier lugar, ponemos por delante el problema, focalizamos en el problema y focalizamos, bueno, pues con mucha intensidad y no hacemos un balanceo, ¿no? Y las personas con alta sensibilidad son especialmente intensas emocionalmente. Entonces, a veces la forma de expresión o de vivir con esa intensidad te puede llevar a error, te puede llevar a considerar patología donde no lo hay, ¿no? Por eso es muy importante la observación tranquila, ¿no? El terapeuta tiene que ayudar a regular esa intensidad y desde esa regulación, tanto la persona que acude a pedir ayuda como el terapeuta, poder hacer una observación. Una observación de ese momento en el que pido ayuda, pero una observación un poco longitudinal, ¿no? Transversal, de distintas áreas, de la evolución. Por eso en la primera entrevista para mí es casi imposible definirme, a no ser que sea una cosa muy, muy evidente, ¿no? Entonces, tanto si es patológico o no, es fácil devolverlo, pero en general es mucho más complejo y uno identifica patología cuando los mecanismos de regulación de la persona están sobrepasados, ¿no? Cuando ya no hay una buena adaptación, cuando hay un impacto en la funcionalidad del día a día o interpersonal o interfamiliar. También es importante el grado de sufrimiento subjetivo, ¿no? El malestar, porque es verdad que la gente de alta sensibilidad, sobre todo si hay un talento, una alta capacidad, muchas veces es gente muy funcionante, estrictamente, ¿no? O pues tienen una vida estupenda, maravillosa, genial, si son unos cracks, pero el sufrimiento interno es de tal calibre que el día que se rompen muy abruptamente, ¿no? Y es muy importante escuchar por parte del profesional desde esa óptica del rasgo, ¿no? Tener en cuenta, tener a cargo esa capacidad de la persona de resistir y de aguantar, que no quita lo que está viviendo por dentro y ayudarle a que no rompa, ¿no? Y ayudarle en ese sufrimiento subjetivo, ¿no? También para mí es muy importante la adaptabilidad y la flexibilidad, el contexto, ¿no? Porque, bueno, pues hay que ver el contexto, cómo se adapta esta persona, cómo son las demandas por cómo son objetivamente o por cómo es la complejidad del funcionamiento de esta persona, ¿no? Las personas altamente sensibles por su empatía, también, sobre todo cuando hay una alta capacidad, acaban atendiendo muchos frentes y a veces no se miden bien. Entonces, claro, si te quedas con qué mal funciona en la familia, y no ves el contexto social, las dinámicas, la carga en sentido amplio, cómo hace gestión de esta carga, pues te puede parecer más patología de la que hay, ¿no? También la proporcionalidad de las reacciones, ¿no? A veces alguien viene con una reacción muy explosiva, ¿no? Pero claro, cuando tú ya con calma te vas adentrando en qué ha llevado a eso, pues a veces no tienes la percepción de que es tan desproporcionado, ¿no? Y a veces sí. Eso también yo creo que nos ayuda. Y luego, cuando los mecanismos de afrontamiento del estrés o de las situaciones no son sanos, entonces, ¿esto cómo se ve? Pues porque son patrones de disfunción bastante constantes y en distintas situaciones y a lo largo del tiempo. ¿No? No podemos hablar cuando es en un contexto concreto, en una sobrecarga emocional concreta y situaciones que han sobrepasado nuestros mecanismos, aunque tengamos muchos recursos. Eso no es patología. Evidentemente se le puede ayudar a la persona, ¿no? Claro, la alta sensibilidad, si no hay una buena regulación, es verdad que te puede llevar a enfermar, o puede ser que eres altamente sensible, pero además tienes una vulnerabilidad biológica, una patología, ¿no? A mí me gusta poner la comparación con algo físico porque lo físico se entiende mucho mejor, ¿no? Y a veces le digo a los pacientes que hay personas
que nacen con una vulnerabilidad a tener úlceras de estómago y entonces desarrollan una colitis ulcerosa, por ejemplo, ¿no? Ahora, cualquier persona que beba un poquito de lejía todos los días, por muy buenísima carga genética que tenga y un estómago de hierro, va a acabar haciendo una úlcera, ¿no? Claro, cuando la úlcera ya está, ya está. Y hay que tratarla y hay que abordarla y se va a abordar igual, con la diferencia que cuando hay una vulnerabilidad biológica, hay patología, porque te ha tocado, por lo que has vivido, por lo que sea, sí que es verdad que va a tener que haber un tratamiento en el tiempo, una psicoeducación de ese trastorno, un cuidado de, bueno, pues más delicado, ¿no? De hábitos. Y sin embargo, cuando es porque he bebido un poquito de lejía todos los días, pues probablemente dejando de beber lejía y reeducando mis hábitos, mi pronóstico va a ser mucho mejor, ¿no? Pues esto le digo yo a la gente con alta sensibilidad. Nos tenemos que tomar nuestro tiempo en distinguir si hay una comorbilidad, que se dice en medicina, ¿no? Si además de la alta sensibilidad y la disregulación que puede derivar de la alta sensibilidad, además hay un trastorno que tiene una carga también, un componente biológico. Puede ser un trastorno bipolar, un trastorno depresivo mayor, un trastorno obsesivo o cualquier otro trastorno. Si lo hay, claro que verlo desde la óptica de la alta sensibilidad va a ayudar. Va a ayudar en dos sentidos. En que si regulo bien la alta sensibilidad, el pronóstico del trastorno va a ser mucho mejor. Y luego en no meter intensidad al trastorno, decir, tranquilo, esto no es el trastorno, esto es tu intensidad, ¿no? En aprender a diferenciar. De la misma manera, cuando vemos que no hay trastorno, sino que es una disregulación que va unido a este rasgo, que no ha habido un buen aprendizaje, el pronóstico con un buen entrenamiento, claro, hay que trabajárselo, es mucho mejor, ¿no? Quizá el área más difícil y más delicada es distinguir cuando el trastorno no es un trastorno bipolar, que son cosas episódicas, en relación a desencadenantes y tal, sino cuando es un trastorno de personalidad. Que eso es verdad, que son trastornos que también son estables en el tiempo y que la diferencia es que es un patrón de funcionamiento muy disfuncional, estable en distintas áreas y que no es tan fácil de modificar por el contexto ni con buenas regulaciones, ¿no? Y ese es un gran desafío, ese es un gran desafío. Pero bueno, espero no haberme enredado mucho Ah, y haber podido aclarar un poquito, Leo. vale, sí, bueno, recogiendo lo que tú dices, ¿no? Una cosa es, digamos, este trastorno, bueno, perdón, este rasgo, que es un rasgo del temperamento, una parte heredada de la personalidad con que se nace, una tendencia muy fuerte, ¿no? Y otra cosa es luego un trastorno, en este caso una patología que se pueda producir, entre otras cosas, por una desregulación grande emocional, por eventos que hayan sucedido, por traumas, y por una vulnerabilidad genética que acompaña eso, ¿no? Porque también se puede heredar esta vulnerabilidad. Entonces, no es lo mismo, lo dejamos así ya bien explicado, pero una cosa, digamos, que no quita la otra, ¿no? Eh, y lo que sucede en consulta, yo que estoy recibiendo constantemente demandas de personas que están buscando ayuda, es que a veces la alta sensibilidad es vista como una explicación que sustituye a otras explicaciones para poder entender qué es lo que te está pasando, ¿no? Qué es lo que le está pasando a la persona, ¿no? Y allí, pues, es complejo, pasa de todo. A veces es verdad, efectivamente, cuando la persona aprende a gestionar mejor su alta sensibilidad, desaparecen los síntomas o se bajan mucho. Eh, y hay veces que la persona ya tiene desarrollado un trastorno, una sintomatología, y la alta sensibilidad lo que va a hacer es ayudar a modular, a mejorar el pronóstico, como dices tú, de esos síntomas, pero no va a ser suficiente el abordaje desde la mirada altamente sensible para poder resolver este tema, ¿no? O sobrellevarlo, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que estos son los escenarios que son complejos porque uno de repente puede encontrar una persona que tú evalúas que tiene efectivamente el rasgo de la alta sensibilidad, lo cual a veces es complejo por discernir qué hay, eh, pero que además tiene un trauma importante y además de eso a lo mejor su forma de haberlo resuelto o regulado ha sido a través del consumo de drogas o el abuso. Entonces
Claro, tienes ahí un cuadro que es tan complejo como lo es la naturaleza, ¿no? O sea, muy variado y obviamente intervenir eso hay que hacerlo, como decías tú, desde distintos puntos de vista, ¿no? No solamente desde uno. Vale, entonces otra de las preguntas que yo te quería hacer, Marta, con esto es, eh, ¿cómo se puede identificar que ya no estamos hablando simplemente del rasgo y debemos sospechar de la presencia de algún problema de salud mental? Tú ya más o menos mencionaste cosas, pero ¿qué indicadores así puede una persona, la misma persona decir, ostras, bueno, esto es alta sensibilidad, pero esto otro que me está pasando, a lo mejor ya, a lo mejor puede ser difícil, ¿no? Pero no sé, ¿qué se te ocurre? Yo creo que la alta sensibilidad es una cualidad, nunca es un trastorno a evaluar, vamos a decir. Ahora, cuando yo vivo con importante sufrimiento interno mantenido en el tiempo, en un momento pico de sufrimiento por circunstancias, ¿no? Eso es humano, forma parte de la naturaleza humana, el sufrimiento, ¿no? El dolor más que sufrimiento. El sufrimiento a veces lo añadimos porque no lo aceptamos y peleamos y luchamos, no queremos tener dolor y entonces sufrimos muchísimo, ¿no? Para ver cómo nos quitamos aquello, ¿no? Pero forma parte de la naturaleza humana. Eh, ya digo, cuando el nivel de sufrimiento es alto, cuando el nivel de disfunción es importante, interfiere en nuestro día a día e interfiere de manera continuada y a veces en distintos ámbitos, ahí ya tengo que empezar a pensar, ¿no? Quiero decir, una persona con, por poner un ejemplo, una persona con alta sensibilidad puede tener un nivel de alerta alto que le haga ser muy precavido en determinadas situaciones o vivir con un estrés más grande que otra persona en determinadas situaciones. Ahora, si yo tengo conductas en que evito y me aíslo en casa y eso está haciendo que no tenga una modulación social, que deje de asistir a eventos que me interesan, que deje de viajar en avión aunque tengo un familiar fuera y que voy a ir a verlo, eso ya interfiere severamente, ¿no? Ujú. Es un poco como uno lo gestiona, por poner un ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con el nivel de alerta, que esto casi todo el mundo con alta sensibilidad conoce bien de qué estamos hablando, ¿no? Cómo Sí. identificar cuando esto es patología, pues cuando domina tu vida, cuando se Ujú. está escapando a los mecanismos de regulación y de afrontamiento. Exacto, o sea, es muy importante por un lado, entonces según lo que dices, el factor tiempo, ¿no? Si esto se Ujú. mantiene mucho en el tiempo y no corresponde a una respuesta a situaciones puntuales y además la intensidad con la que esto interfiere, digamos, en la vida de una persona en distintas áreas, que Ujú. incluso en la parte social, pero también en la parte bueno, de salud, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que eso es una buena pista, ¿no? Unas buenas pistas para saberlo. Y luego, Ujú. claro, Ujú. ahora a mí me gustaría entrar aquí en un tema que es mucho más delicado y peliagudo Ajá. en Ujú. general, y es el tema de la medicación. Yo desde que empecé a formarme en esto y leí los primeros libros de la doctora Aaron, Ujú. ya ella hablaba de que, oye, mira, esto está allí, ¿no? No vamos a taparnos los ojos ante esto, o sea, esto está allí. Pero claro, a nivel de la clínica, en general, a nadie le gusta, debe haber muchas razones para ellas, pero a nadie le gusta tomar medicación. Eh, y claro, las personas altamente sensibles, según haya sido su experiencia con, con la interacción con los servicios de salud, médicos, etcétera, etcétera, también pues esto les tira un poco para atrás, ¿no? También Ujú. hay como una sensibilidad que incluso está hasta documentada a ciertos tipos, depende de la persona, ¿no? Pero a ciertos tipos de medicación. Entonces, claro, es un tema delicado, ¿no? Entonces, Ujú. claro, Ujú. estando aquí con una doctora en psiquiatría, ¿no? Este, ¿cómo, en qué casos, de qué manera, cuál es tu opinión acerca del tema de la medicación con la alta sensibilidad? Eh, ¿Cuándo sí, cuándo no, etcétera? Esto sería un poco. Pues fenomenal. Pues mira, la verdad que voy a aportar varias cositas que yo creo que es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Una de ellas es cómo funciona el cerebro y el cuerpo, que el cerebro funciona con claves de interpretación.
donde encajamos todo lo que nos ocurre, todo lo que tomamos, ¿no? Incluso la comida, ¿no? Porque aprendo a apreciar un sabor, pues por cómo, ¿no? Mi cerebro capta en qué contexto, qué claves pone ahí para interpretar la experiencia, ¿no? Bueno, pues con la medicación también pasa esto. La respuesta o no respuesta a un fármaco va a estar muy condicionada por las expectativas y por las claves que nuestro cerebro aplique para poder entender lo que está percibiendo en el cuerpo, ¿no? Esto Ajá. pasa con todo. Una reacción de ansiedad en el cuerpo yo lo puedo interpretar como que me está dando un infarto. Y esto pasa muchas veces. Mi cerebro dice, infarto. Quizá porque nunca tuve ansiedad, no tengo estas claves. Eso se puede modificar. Yo voy a urgencias 3 veces, un médico de buen talante y tal, me explica y cambia mi percepción de los síntomas de ansiedad y aprendo a regularlo. Pues pasa con todo. También con los efectos de los fármacos. Para hablar de la medicación en la alta sensibilidad, también hay que tener en cuenta que esa capacidad de percibir sutilezas, matices, ¿no? Más información del entorno, también la hay para percibir el mundo interno, ¿no? Y las sensaciones corporales. Por eso, a veces la gente con alta sensibilidad tiende a tener patología también como psicosomática, somatizaciones, ¿no? Porque a veces es de un nivel de alerta muy alto que nos hace interpretar todo como peligro. Esas sensaciones del funcionamiento corporal le damos una clave que nos da correcta y nos quedamos enredados ahí. ¿Está funcionando mal nuestro cuerpo? No. A veces es la clave en cómo interpretamos y cómo regulamos lo que nos ocurre, ¿no? Ponemos mucho foco ahí. Bueno, pues esto con la medicación también ocurre. Los efectos de la medicación, la gente con alta sensibilidad los percibe antes y mucho más intensos, lo cual también juega a favor de que a veces con muy poquita dosis conseguimos grandes beneficios, igual con otras personas, no. Dentro de que esto es muy amplio y que cada persona tiene unas claves y una complejidad, como siempre hablamos, ¿no? Luego, a mí me gusta enfocarlo de la siguiente manera y además que yo creo que es así, ¿no? No hay nada de lo que nos ocurre que per se cure la medicina ni nada externo. El cuerpo trae programado la capacidad de recuperación. Por ejemplo, una cosa que se ve clarísima, yo me hago una herida abierta porque tengo un corte, por ejemplo, yo voy al médico, a la enfermera, evidentemente no me cura la herida. Imposible. No pueden decir, venga, ¡pum! Ya está, solucionado. No ocurre, sino que ayudamos al organismo, los profesionales en este caso, me ayudan a mí a que yo sepa cómo tener un plan de cuidados con esa herida para que mi cuerpo cicatrice. Y a veces la cicatriz apenas se nota, a veces la herida tarda en curarse o queda abierta siempre y a veces cura, pero queda cicatriz y queda esa zona más delicada, ¿no? Pues esto pasa con lo emocional también. Nosotros tenemos perfectamente esa capacidad y a veces nos tenemos que dar de cosas externas, ¿no? Con todo, bueno, pues con la herida lo hemos entendido, con una infección, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una infección pulmonar, por muy bueno que sea el antibiótico, si yo no hago un buen plan de cuidados, no me voy a curar, no va a haber antibiótico que valga. Esa parte del cuidado y de la responsabilidad sobre mi salud es muy importante. Ahora, también digo, si la infección es muy importante y mis mecanismos de reparación están sobrepasados, si yo no ayudo a mi organismo con el antibiótico, no voy a ir bien. Y también ahí entra el conocer la naturaleza humana, conocer y medir nuestros mecanismos y poder aceptar esa ayuda externa, sea profesional, farmacológica o toda junta, ¿no? Luego hay otra patita que es el uso razonable de la medicación por parte también de los profesionales, que yo creo que es muy importante dedicar un ratito a la psicoeducación, que es bueno, ajustar expectativas, contar pros y contras, escuchar al paciente, llegar a un acuerdo, ¿no?, con la persona, porque cómo interprete y en qué claves está el paciente va a condicionar el resultado. A mí a veces no me importa esperar. Aunque yo lo vea claro, yo puedo hacer una recomendación y no me importa esperar. Digo, mira, piénsalo, yo lo veo de esta manera. Si quieres podemos empezar pues con terapia, con apoyo y vamos viendo, ¿no? Y tú lo vas viendo y podemos hacer una estrategia de pequeñas dosis, ¿no? Siempre para mí acordarlo es importante. Cuando yo decido que hay o que sería bueno o que aportaría usar medicación.
Evidentemente, si hay un trastorno tipo depresión mayor, tipo psicosis, tipo trastorno obsesivo, tipo trastorno bipolar, pues claro, es la responsabilidad profesional decir, mira, es que hay un añadido a tu alta sensibilidad, a tu capacidad de regulación, que tiene que ver con una patología de la que nadie es responsable. Es como cuando cogemos una neumonía o un COVID, pues te ha tocado. Te ha tocado, pero hay que ver lo que hay, ¿no? Aceptar lo que hay y desde ahí hacemos un camino de mejora y en este caso es casi imprescindible el fármaco. La parte más difícil es cuando hay una disregulación muy intensa sin que haya un trastorno de DSM-4 o CIE-10, que sabéis que hay unos criterios diagnósticos para los trastornos, ¿no? Que da mucho sufrimiento y que los mecanismos de afrontamiento de la persona están sobrepasados. Ahí es muy difícil evaluar hasta dónde hace falta el fármaco o hasta dónde no. Ahí es donde yo, ya digo, si hay un trastorno claro, tengo claro mi posición, luego el paciente lo puede aceptar o no. Pero en este área más confusa, ahí yo creo que es muy importante el hablar, dedicar tiempo y hacer una estrategia. Yo para mí el discurso siempre es, mira, yo estimo que tus mecanismos de afrontamiento y podemos dar margen, pero no está funcionando, creo que te ayudaría, piénsalo y ahí pues doy el tiempo que sea, pero digamos, mi punto para estimar una medicación es el nivel de sufrimiento y el medir, ¿no? Que ahí sí que tengo que contar con la persona si realmente están muy superados los mecanismos de afrontamiento a ese momento. Eso no quiere decir que la persona no tenga mecanismos de afrontamiento. Es que quizá es demasiado abrumador lo que está sucediendo, ¿no? O cómo la persona vive lo que está sucediendo, ¿no? Y va un poco por ahí. De todas maneras, cómo medir los mecanismos del otro es muy difícil. Entonces, yo recuerdo una paciente mía joven con una depresión mayor bastante importante que necesitaba medicación y todo, y eso lo aceptaba, pero por ejemplo, otro de los cuidados que era quitarte presión, quitarte estrés, claro. Como parte de la psicoeducación, yo le dije, mira, pues yo creo que igual podemos hacer un informe y que no hacer exámenes para quitar presión, ya tendrás ocasión. Dijo, no, no, yo quiero hacer los exámenes, prefiero sacar un 5 y quitármelo de encima, a pesar de lo malita que estoy. Yo con esto creo que voy a poder y lo acepté y funcionó. Yo en ese caso, sinceramente, tenía una depresión mayor terrible de libro, lo veía muy complicado, acepté. Bueno, ella se midió bien. Pues con los fármacos a veces también pasa, ¿no? Dice, yo lo voy a intentar, yo quisiera. Bueno, si no hay una patología muy evidente, yo doy la oportunidad y vemos. Ahí es muy importante el vínculo de confianza, ¿no? El saber que estás ahí, que estás cercano, ¿no? Y desde ahí se va trabajando. Pero es muy importante trabajarlo, desde mi punto de vista. Claro, 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 sí, no, definitivamente que sí, que yo creo que allí la decisión está en cuando tú ves que está sobrepasado el sistema, digamos, de alguna manera, porque además, luego para hacer esta psicoeducación o incluso la psicoterapia, han de haber unos mínimos, ¿no? O sea, entonces a veces incluso una persona que está muy sobrepasada es muy difícil poder hacer psicoterapia, incluso psicoeducación para ayudarle a regular el tema de la alta sensibilidad. A mí me ha pasado intentar, a pesar de que yo sé que a esta persona le vendrían bien algunas herramientas desde la alta sensibilidad, como regular los niveles bueno, de saturación, prevenirlos o exponerse a estímulos que precisamente les ayuden a bajar, como pueden ser la reconexión con la naturaleza, pero veo que la persona ni siquiera puede seguir esas pautas porque está muy sobrepasada. Entonces, claro, allí es imposible hacer el resto de lo que es necesario hacer para ayudar a esta persona, sin que antes haya esta ayuda, como tú decías, ¿no? Sin que antes esta herida no esté suficientemente curada, ¿no? Porque si quieres entrenar, ¿no? Si quieres ir a un partido de fútbol y todavía tienes la lesión, por más que quieras, necesites entrenar chutes al arco, no puedes si tienes todavía la lesión. O sea, tienes que primero sanar la lesión y después empezar a chutar al arco, ¿no? Y todo te va a ayudar, pero necesitas tratar la lesión. Entonces, creo que eso es muy importante. Y además, porque en la mayoría de los casos, lo que ocurre, o en muchos casos, es que las personas van en una primera instancia, a veces, a la atención primaria, directamente les recetan un psicofármaco,
y luego tienen una experiencia muy mala allí porque eso se hace totalmente fuera de contexto, ¿no? Entonces, Eso es. hacer posible lo mejor, y por eso a mí también me contenta haber dado contigo, lo mejor y lo ideal es poder ir a una especialista que además sea consciente de la existencia del rasgo, que además no hay muchos, ¿no? Y entonces, por ahora, esperemos que cada vez haya más, y entonces que eso se atienda así, ¿no? Y luego sí, pues podemos hacer todo lo demás, nos vamos al bosque, a la playa y hacemos nuestra Exacto. terapia de reconexión con la naturaleza. Pero, o bueno, o paralelamente, pero no solo eso. Vale, bueno, y a nivel de lo que sería temas más así de detallito, ¿cómo es el tema, por ejemplo, con las dosis según tu experiencia? Y una cosa también que me parece súper interesante, que es la posibilidad luego de retirar la medicación, ¿no? En algunos casos, en otros a lo mejor no se puede, pero en algunos casos sí. Entonces, ¿cómo es tu experiencia en este caso con las personas altamente sensibles, ¿no? Ujú. Pues mi experiencia es que cuando hay un buen contexto y una estrategia, las cosas funcionan mucho mejor. Yo tiendo a dar dosis bajitas y también dentro de la psicoeducación también es explicar el tipo de fármaco, ¿no? Por ejemplo, para una mejor regulación emocional, porque hay muchas cosas que yo creo que hay mucha confusión en la cultura, ¿no? Vienen las personas a consulta, por ejemplo, muy reacios y con muchas resistencias a tomar un antidepresivo, pero vienen tomando un montón de ansiolíticos tipo Orfidal, tipo Lexatin. Digo, no tiene sentido. Los ansiolíticos tipo Orfidal, tipo Lexatin, es igual el nombre, bueno, tienen su papel porque tienen un efecto inmediato, calman mucho la ansiedad, pero es verdad que corremos el riesgo de hábito, de generar hábito y de generar adicción y que luego cueste retirarlos. Y también anestesian un poquito, bloquean un poquito el sistema, ¿no? Es como que te ralentizan, ¿no? Y esto no beneficia. Es verdad que a veces el nivel de alerta y de ansiedad es tan alto que como de una manera inmediata o estamos con crisis de pánico y hay que aliviar de una manera inmediata, pero siempre para ese tipo de fármacos hay una estrategia de mantener un tiempo, ajustar muchísimo dosis para que sean óptimas a esa persona, y eso varía en cada persona, y luego retirar siempre, ¿no? En el caso de los antidepresivos, y me centro en estos dos grupos, porque es lo que más frecuente tenemos que utilizar en este grueso de pacientes de alta sensibilidad con disregulación, ¿no? Sin llegar a tener una patología tipo psicosis, ¿no? Si ya hay psicosis ya es otro tema, pero ahí ya nos metemos en otro capítulo quizá, ¿no? Pero el tema de la regulación emocional tendemos a usar antidepresivos mejor. El caso es que las personas vienen con más reticencias, ¿eh? Pero la realidad es que son fármacos más eficientes porque no generan hábito, no generan adicción y luego cuando se considere clínicamente que ya estamos en condiciones, bien porque hemos generado suficientes recursos internos, porque todo ha ido en buena dirección, pues los retiramos sin ningún problema. Algunos de un día para otro, o sea, hay antidepresivos que no hay ningún problema en retirar de un día para otro y otros se hace un poquito desescalada, ¿no? Si no es muy complicado y no hay un trastorno añadido severo o más serio, con dosis pequeñitas de antidepresivos para encontrar una mejor regulación y bajar el nivel de alerta es suficiente y dosis pequeñas es muy fácil de quitar. Pero bueno, creo que es importante aclarar esto porque es sorprendente. Bueno, es verdad, en atención primaria, pues lógicamente los médicos tienen poco tiempo. Sí que es verdad que muchos tienen buena formación y tienen un buen vínculo con el paciente y es una maravilla contar con esto, pero a veces por el tiempo no puedes contar con ello y acaban medicando un poco pues para ayudar al malestar, ¿no? Entonces lo rápido es el ansiolítico. Como las consultas son así, pues igual pone el ansiolítico y la persona pues no vuelve o porque hay lista de espera o tal después de meses. Y claro, ha estado todo ese tiempo tomándolo, no es correcto. Y Ujú. eso hay que cuidarlo, ¿no? Y si ponemos un antidepresivo que ya hay que mantenerlo más tiempo, ahí es importante la estrategia y el contexto para que la persona lo pueda tolerar bien y no le interfiera en su vida ni le genere mucho cuestionamiento, ¿no? Pero luego es fácil de quitar, ¿no? Realmente no es mayor problema. Entiendo. Y respecto a la edad de que las personas Ujú. puedan, para iniciar un tratamiento así, porque sé que algunos casos incluso les prescriben a niños, pero ¿cómo es tu mirada sobre esto? ¿Cuál es tu opinión sobre la edad de inicio? En fin.
Claro, a ver, es verdad que esto que con un adulto se puede proponer, decir, oye, veo mucha disregulación, ¿por qué no nos ayudamos de un antidepresivo? Evidentemente en el niño no lo hacemos. En el niño no nos ayudamos de antidepresivo alegremente, sino que en el niño, incluso el adolescente, solo lo pautamos si realmente vemos patología y lo vemos claro. O muchísima disfunción o mucha interferencia escolar, por lo menos yo, ¿eh? Yo ahí tengo mucho cuidado más con niños y adolescentes, ¿no? Pero Ujú, bueno, que todo dentro de una estrategia y de un contexto, todo se puede contemplar, ¿no? Pero entiendo. tendemos a tener más cuidados. Sí. Claro. Bueno, sí, ya el tema de la medicación es un tema espinoso. La Mm, medicación en niños y adolescentes, pues también lo es, ¿no? claro. Pero bueno, creo que los criterios que mencionabas, ¿no? Del nivel de sufrimiento, la interferencia que hay en las relaciones en su vida, es un poco, bueno, lo que ocurre con otras condiciones o con cualquier otra condición, ¿no? Ujú, ujú. Eh, y bueno, es eso. Dependerá, ¿no? Dependerá del contexto, dependerá de lo que suceda, dependerá del grado de afectación que eso le esté trayendo en las relaciones, incluso con la familia, que yo como también estoy en la parte sistémica familiar, eh, puedo como también observar este impacto que a veces tienen estas cosas. Por otro lado, en la familia, en el sistema familiar, en las relaciones entre ellos y cómo eso genera todavía más sufrimiento y más sentimiento de incomprensión, ¿no? Que es una de las cosas Ujú. que más se comparte también dentro de la alta sensibilidad, ¿no? Esta sensación de que los demás no me entienden como yo siento y veo el mundo. Entonces, bueno, sí, son temas delicados. La verdad que, bueno, precisamente por eso estás aquí, ¿no? Porque creo que vale la pena. Yo creo que es un tema que no se habla porque hay mucho prejuicio con esto, hay mucho miedo y bueno, yo de verdad como un profesional creo que es importante que esto se diga. A ver, otras cositas, a ver, por aquí que te quería... eh, bueno, ahora ya lo hemos estado diciendo un poco, pero creo que es interesante también tocar o profundizar un poquito en el tema de la intervención multidisciplinar, ¿no? Ujú. Cómo lo ves tú esto? Y así aprovechas un poco y nos explicas un poco cómo vienes trabajando, los proyectos en los que estás. En fin, también tienes un libro que se me pasó decirlo, pero ya también puedes Ujú. mencionar el libro que también está relacionado con todo esto que estamos hablando, ¿no? Que se llama Vulnerabilidad y Fortaleza, Personas Altamente Sensibles. Mm, Ujú. Gracias, Leo. Pues bueno, para mí el trabajo en equipo multidisciplinar es fundamental porque los seres humanos somos seres sociales, no nos entendemos los unos a los otros y la conexión con el otro, ¿no? Y ya visto desde ahí cómo trabajar de otra manera, ¿no? O por lo menos tener esa óptica. No siempre es necesario meter muchas disciplinas, depende, pero para mí es muy importante contemplarlo en amplio. Precisamente la alta sensibilidad, que tiene muchos matices, ¿no? Mucha complejidad, pues desde tener en el equipo un buen evaluador a veces cuando hay dudas diagnósticas o aporta, porque tiene unos datos objetivos de alguien con quien no tienes un vínculo terapéutico, pero es un buen profesional y tiene esa mirada más técnica, nos va a ayudar a la terapia, nos va a ayudar a enfocarlo. El hecho también de separar las figuras del psiquiatra, del médico y del psicólogo, de un trabajo más sistemático en la psicoterapia, para mí también ha sido de gran ayuda. Yo trabajo más específicamente y más profundamente desde el 2020 con María Eugenia Ribeiro, que es mi compañera psicólogo. También en el equipo hay una enfermera especializada en salud mental, que esto también nos da una mirada desde otro lugar, ¿no? A veces las enfermeras tienen una mirada más desde los cuidados, desde el día a día, ¿no? Desde los cuidados de la salud, del roce en otro contexto con el paciente, del cariño, del estar ahí, y tienen una buena formación. Hay una especialidad de enfermería que es salud mental, y si además tienen este enfoque de la alta sensibilidad, pues es una óptica que a mí muchas veces me ha aportado. A veces la enfermera por razones le acompaña a algo o va al domicilio en momentos de tal, y eso de repente nos aporta unas claves del funcionamiento diario que en el contexto de una consulta, de un despacho,
jamás hubiéramos tenido, ¿no? O actividades de salud o actividades extra, ¿no? Esto nos da un contexto y una mirada que no habríamos tenido. Un poco lo que estaba comentando, ¿no? El trabajar con mi compañera y separar los papeles permite que yo pueda tener una labor pues más desde la psicoeducación, desde la parte biológica, desde lo que dice la ciencia, ¿no? Y un poco estar ahí, ¿no? Estar ahí en ese vínculo. Y ella hacer una labor mucho más sistemática y no contaminada, por ejemplo, por fármacos, no fármacos, trastorno, no trastorno, ¿no? Sino que, bueno, ella tiene mucha formación en meditación, mindfulness, en terapia centrada en la compasión, aceptación y compromiso. Es verdad que en la alta sensibilidad nos encontramos con muchos casos de trauma, ¿no? Que tú comentabas, y también es necesario tener esa formación específica, que es muy delicada y muy sensible del abordaje del trauma, y también desde distintos enfoques, y contar con diferentes personas también ayuda, porque es muy importante que el paciente se sienta seguro en el vínculo, ¿no? Y uno puede ser extremadamente bueno profesional y por lo que sea que haya vivido la persona, por su contexto, por las razones que sean, no conectar, no sentirse seguro y tener la oportunidad de reposar en el equipo, ¿no? Es de muchísima ayuda, ¿no? Generalmente los pacientes, las personas que vienen y piden nuestra ayuda, reciben muy bien esta parte, ¿no? Por otro lado, en el Hospital Ruber Internacional, además tengo la oportunidad de trabajar con neurólogos, con fisioterapeutas, perdón, especializados. Entonces, uno de los temas que, por ejemplo, se refleja en mi libro, y ahora os cuento un poquito, y gracias por darme la oportunidad, no es infrecuente, ya he comentado antes que la gente con alta sensibilidad mal regulada llega a tener somatizaciones y a veces tiene otro tipo de trastornos que es muy en el extremo, que se llaman trastornos funcionales. Para que se hagan una idea, porque es un tema complicado, trastorno funcional es cuando alguien, por ejemplo, pues no puede mover un brazo y le ve el médico y dice, ah, pues si usted no tiene nada en el brazo, o tiene una crisis como una epilepsia y le ve el neurólogo y dice, no, pues no tiene usted epilepsia, ¿no? Claro, el paciente esto lo vive muy mal, porque dice, bueno, entonces, ¿qué quiere decir usted? ¿Que me lo estoy inventando? Y cuando le dice, no, esto es psicológico. Entonces, las sensaciones me están diciendo que me lo estoy inventando y no es verdad, no se lo estoy inventando. Lo vive su cuerpo y lo sufre exactamente igual que si fuera una epilepsia real, ¿no? Y el brazo es que no lo puede mover, no se lo estoy inventando, no lo puede mover, ¿no? Imagínate la complejidad de estos trastornos, ¿no? Entonces, ahí el trabajo multiprofesional de psicólogo, neurólogo, fisioterapeuta, psiquiatra que nos reunimos y depende del momento del paciente y sin perder de vista el conjunto, la visión holística, pues a veces ponemos más foco en la fisioterapia y vamos solo en la observación desde la parte de psicología, a veces el papel lo tiene el neurólogo, a veces todos juntos y todos a la vez, ¿no? Y bueno, siempre, por supuesto, en los dos centros intentamos priorizar el bien del paciente y la buena atención al paciente, de manera que si hay que contar con un profesional, pues como hemos podido colaborar tú y yo, Leo, ¿no? Que estamos en el rover juntos en Define, pero si para el bien del paciente hay que contar con un profesional fuera de nuestro centro, siempre estamos muy, muy abiertos a coordinarnos, por supuesto, siempre y cuando manejemos el mismo enfoque, el mismo lenguaje y sea beneficioso para el paciente. Si va a generar confusión, entonces nos lo planteamos, ¿no? Pero ya digo, para mí la visión multiprofesional, multidisciplinar, es que es con natural al ser humano y aporta muchísimo, ¿no? Enriquece mucho. Vale, bueno, pues genial, genial. Sí, sí, no, completamente de acuerdo y precisamente por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y ahora pues también desde el punto de vista, digamos, de la ecopsicología o la ecopsicoterapia también me iba imaginando, ¿no? Cómo también desde allí, desde esa otra relación con lo que está más allá del humano, hay también riqueza como para poder abordar este tipo de cosas desde el punto de vista físico hasta el punto de vista emocional o más profundo, ¿no? Exacto. Porque al final somos naturaleza, ¿no? Nuestro cuerpo es naturaleza y así como en la naturaleza hay digamos, organismos que se ocupan del mantenimiento y la recuperación y la regeneración de los ecosistemas, pues también dentro de nosotros hay unos mecanismos naturales que son los que tú hacías referencia y así como afuera adentro a veces necesitan ayuda para poder ponerse en marcha y regenerarse, ¿no? Como un ecosistema que ha sido barrido, pero que en cuanto tú le das, le cultivas y preservas el terreno y vuelves a hacer permacultura o cosas de estas para recuperar los suelos, resulta que ya la madre naturaleza inmediatamente tira para adelante, ¿no? Eso es.
eso es, ese enfoque es súper interesante, la verdad que sí. Pues si me permites, Leo, me gustaría contar un poquito este trabajo específico que hacemos con la gente de alta sensibilidad, que Sí, tiene que ver con el libro, con la publicación y tiene que ver, bueno, coincidiendo con la pandemia, ahí hubo un punto de inflexión y nos planteamos lo interesante que era dotar de herramientas, ¿no? De manejo emocional a las personas con este perfil y más en ese contexto de alerta máxima, ¿no? Para todo el mundo. Y creamos unos grupos que no son grupos de psicoterapia, son grupos de entrenamiento emocional y lo que pretenden es dar herramientas que ayuden a la persona, por supuesto, pero incluso al proceso psicoterapéutico, porque cuando la persona entrena una buena regulación emocional, desde ahí te puedes meter mucho mejor en otras profundidades, trabajo específico con el trauma, ¿no? Y distintos enfoques. ujú, Bueno, lo iniciamos así, poquito a poco, con mucha cautela y el proyecto ha ido creciendo sin duda gracias a los participantes que lo han ido impulsando, nos han ido desafiando a, bueno, no tenemos que seguir creciendo en esto y ya por nuestros grupos pues habrán pasado pues más de 200 personas seguramente. wow, qué Al bien. final, sí, la verdad es que sí. Nos pareció tan interesante plasmar la experiencia que el año, bueno, hace 2 años iniciamos un proyecto junto con las personas que participan en los grupos de plasmarlo en un libro. Y este libro, que se llama Vulnerabilidad y Fortaleza a Personas Altamente Sensibles, y que además hicimos un cuento conectado con el libro para trabajar en población infanto-juvenil. Que el cuento se llama Caballino, el caballito de mar valiente. Bueno, tanto en el cuento como en el libro colaboran usuarios. De hecho, la persona que ha hecho las ilustraciones maravillosas del cuento y que también están en el libro, que se llama Judith Sáenz de Tejada, es una paciente mía con un trastorno funcional. Lo puedo decir porque ella lo ha dicho públicamente, está escrito en el libro y lo cuenta en redes. Y la maquetación también lo ha hecho otra persona que colabora en los grupos, el diseño, y bueno, hay otros testimonios, ¿no? Pero ha sido un proyecto muy bonito de poderlo hacer conjuntamente y darle luz de esa manera y sobre todo que pueda servir de ayuda. Lo que trata es de compartir la experiencia que estamos teniendo y bueno, pues si desde ahí le puede servir de luz, de guía, puede aportar a personas con este perfil, pues maravilloso, ¿no? Esto es un poco el enfoque, Genial. Sí, sí, lo tanto del conocí, libro como del cuento. lo Ujú. conozco, lo estuve mirando y eso, la verdad que sí que es muy recomendable. Además me encanta que sea algo relacionado con la naturaleza, porque un caballito de mar, pues bueno, aparte que es una especie que tiene que ver con la sensibilidad, es una Eso especie es. donde los machos son los que crían a los pequeños y bueno, todo lo del ecosistema marino y todo lo que eso mueve, ¿no? Tanto afuera como dentro. Ujú. Entonces me Sí. encanta. Vale, genial. Bueno, ¿y cómo podría ser una persona para conectar contigo, para encontrar este libro, para recibir la ayuda de este equipo multidisciplinar con el que tú colaboras? Ujú. Bueno, pues vamos, por cierto, a hacer una presentación del libro el día 12 de septiembre en el Ateneo de Madrid a las 7:30 de la tarde, que la entrada es libre por si a alguien le apetece ir y allí estaremos todos, pues mis compañeros que trabajan conmigo, Judith que ilustra, hay algunos vídeos de otras presentaciones que hemos hecho Mm. y la manera de contactar en Be Fine, Be Mine es a través del teléfono o del mail que figura en la página web que es www.befinebemind, si no luego lo ponemos, ¿no? .net, si no igual luego podemos Lo ponerlo ponemos en la en descripción escrito, del vídeo. en la Sí, descripción del vídeo, sí. y en el Ruber Internacional de Madrid, en el Departamento de Neurología. En el Ruber Internacional hay un proyecto abierto específicamente para personas de alta sensibilidad y sería llamar a la Secretaría en Neurología, en el Departamento de Neurología, y decir que son personas de alta sensibilidad y que están interesados en una evaluación en este programa. Entonces, bueno, pues luego dejamos los teléfonos y los mails ahí a disposición un poco de quien pueda estar interesado. Bueno, pues genial. Pues muchas gracias entonces por compartir. Y bueno, de mi lado, a mí me podéis contactar, bueno, a través de la página Leo Uncal con H psicólogo, que la dejaré por allí, .com, y en las redes sociales también, que es igual, Leo Uncal psicólogo, todas son igual. Y bueno, y ya sabéis que yo trabajo desde la mirada de la ecopsicoterapia, que habría que hacer toda una nueva entrevista para explicarla, pero que tiene que ver con esto que ya científicamente se está demostrando, que es que las personas altamente sensibles pues
aprovechan especialmente la reconexión con la naturaleza para beneficiarse, ¿no? Por múltiples razones. Y bueno, hacemos intervención individual, grupal y eso desde este punto de vista, en el bosque, en casa, en la playa y con la naturaleza que somos. Así que bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Creo que es una suerte tener una profesión que combine estas dos, digamos, como conciencias, ¿no? Esta parte más médica y psiquiátrica y la conciencia de la existencia del rasgo. Y bueno, estoy muy contento y he aprendido mucho con la entrevista. Así que muchas gracias, Marta. Y muchísimas gracias a ti, Leo, por contactarme, por invitarme y sin duda, ¿no? Todo tu proyecto de ecoterapia es que no puede conectar mejor con este trabajo con la alta sensibilidad, o sea que estoy encantadísima de haber entrado en conexión y poder colaborar. La verdad que creo que va a ser de gran ayuda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos y bueno, quedamos en contacto. Hasta luego. Bueno, hasta luego, muchas gracias.